Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, 24 de agosto del año 2022, escuchando a Dua Lipa, Be The One. Dua Lipa es una cantante británica, ¿ok? A pesar de ese nombre tan extraño. Esta canción, Be The One, es del año 2015 y fue escrita por Lucy Taylor. Bueno, es una canción que además agarró fuerza y fue muy celebrada en su época. Hoy estamos celebrando los católicos el día de San Bartolomé, apóstol y mártir. La tradición dice que fue a predicar a la India y allá sufrió el martirio, un martirio muy duro, dice la tradición, porque le arrancaron la piel antes de morir y me imagino que por eso murió. San Bartolomé, apóstol y mártir. Hoy, bueno, muy contento de todos los que nos están haciendo compañía a través del Top Chat de RCR, el chat en vivo del canal de YouTube de RCR. A Kelia Jiménez que dice, por aquí el profesor Livni Morales, compartan por favor el tema de los docentes y la seguridad, o será la inseguridad que están padeciendo, las fiestas nocturnas que impiden descanso, ¿qué normas podemos aludir? Bueno, efectivamente en este texto, bueno, un conjunto de sufrimientos de las calles y de lo urbano venezolano. Ya comentaremos. Pedro de Armas, muchos saludos. María Macei, por supuesto, muchos saludos. Brujo Lelois, fuerte abrazo. Gracias a todos los que nos siguen a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, la red, el Twitter de Miguel Fontán, @Miguel Fontán, el mío propio, @VJMC. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcadia en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, que dejó todo preparado, su bebé está un poquito enferma, pero bueno, Julio Pinto creo que salió a defender el frente desde los controles, y también saludos a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, hoy estamos como todos los miércoles con Miércoles Perspectiva de Miguel Fontán. Miguel, saludos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Gracias por este nuevo espacio para compartir y hablar un poco de lo que nos acontece, ya no solamente en Venezuela, sino regionalmente, que parece que ya el entramado y ese eje del que hablaba hace algunos días, del BRIC con B pequeña, pues está siendo más evidente y más fuerte, ¿no?
Sí, bueno, hay un conjunto de interesantes noticias, interesantes no porque sean buenas, sino porque llaman la atención, ¿no? Y un poco, yo creo que nos toca hoy hacer como una gran valoración de la realidad. Por un lado, sigue la persecución política, vamos a estar claros. Hoy el abogado, creo que se llama Alonso Medina Roa, declaraba por su Twitter que intentó salir del país y bueno, el que es abogado defensor de los derechos humanos se consiguió con la ingratísima sorpresa de que tiene una prohibición de salida del país. Bueno, la verdad es que esa no es buena noticia porque eso lo que indica es que el subsistema de represión del ecosistema criminal está vigente, actúa con absoluta impunidad y bueno, va marcando sus objetivos y bueno, los va haciendo víctimas de esta arbitrariedad que forma parte de esa lógica de persecución. Por el otro lado, Miguel, tú nos comentabas, o me comentabas en off, las noticias sobre el sistema eléctrico. Parece que hay una licencia especial para que Siemens sea contratada por el gobierno venezolano y se pueda mejorar el servicio del sistema eléctrico, el sistema eléctrico nacional. Luego está, por supuesto, todo lo que significan los resultados supuestos del Banco Central. Creo que Nicolás Maduro llegó ayer a decir que la economía venezolana había crecido casi 18%. Y yo no puedo dejar por fuera lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sigue la persecución religiosa y como decía Alexander Campos el lunes, ¿no? Cuando veas las bardas de tu vecino arder, con las tuyas en remojo. Bueno, y por supuesto, está todo el tema que lo plantea Kelia Jiménez o el profesor Luis Morales, ¿no? Está todo el tema de la inseguridad, de la arbitrariedad con que se maneja la convivencia ciudadana, y está el tema del pago de los docentes y restos de empleados públicos, ¿no? El que hace que esta forma de hacer economía sea de las más desiguales imaginables, ¿no? Por un lado, el sector formal de la economía, empleados públicos, por lo general, muy mal pagados, en una moneda casi inexistente, y por otro lado el resto del país, que no excluye, por cierto, a la nomenclatura del sector gobierno, bueno, en otra economía que tiene, por supuesto, algunos rasgos de economía criminal. Bueno, ese es el menú de hoy, mi querido Miguel, y todo lo que tú puedes aportar para valorar esta situación, para valorar la situación política, social y económica del país. Bueno, ya desde febrero del 2021, si mal no recuerdo, había colocado un hilo que hablaba de este giro que creía yo que iba a dar el régimen de un modelo cubano fracasado que destruye, que lo que hace es erosionar, a un modelo más totalitario, pero quizás hasta menos costoso que ese modelo cubano, que es lo que yo he llamado capitalismo totalitario, que es una especie de gobierno autoritario con la arbitrariedad constante y permanente, en el que existen unas leyes que se cumplen para algunos, para otros no, en el que se le da cierto poder material adquisitivo a la sociedad para que pueda sentirse, por lo menos materialmente, libre, pero en el que se le quitan todos los derechos políticos y casi que civiles. O sea, se les da los derechos civiles como concesión bajo esa arbitrariedad, ¿no? Que prácticamente es así como una ruleta. O sea, si no te ha tocado alguna violación de tus derechos civiles, porque, bueno, has tenido suerte. Ese modelo que en términos generales llamo capitalismo totalitario es el que se está tratando de implementar. Por supuesto que ese modelo de capitalismo totalitario exige que tú hagas una renovación de los actores, porque ya no puede ser el Lumpen que antes gobernaba, que antes destruyó el sistema eléctrico, que antes destruyó los servicios públicos, porque quien destruye no te va a ayudar a construir, quien destruye solo sirve para destruir. Entonces, por otra parte, Miguel, pensando en eso, y ya el espacio del
del parásito político por excelencia lo tiene ocupado Cuba. No hay para dos. O sea, tu propósito no puede ser el país exterminado, extenuado y de esclavitud del siglo XXI que es Cuba. No puede ser. Yo no creo que ellos se lo imaginen. Aunque tú entras al metro y así parece. Aunque digamos que los servicios públicos en Venezuela tengan la calidad del socialismo del siglo XXI. Sí, a ver, la gente, por eso es que hay que observar la realidad con mucho cuidado y quizás con pocas emociones a la hora de observarla para analizarla e interpretarla, porque eso lo vamos a encontrar, nosotros vamos a encontrar, bueno, el contraste que tenemos, pues el contraste que tenemos es un país que intenta solventar algunos problemas y un país que profundiza otros, porque por supuesto, primero no hay una capacidad para arreglarlo todo de entrada, ¿no? Entonces tienen que ir priorizando zonas. Algunas zonas no les será, o algunas áreas no les serán de prioridad y las dejarán abandonar, otras precisamente para poder aplicar o generar esas condiciones para aplicar ese capitalismo que estoy diciendo, tendrán que atenderla rápido o tendrán que atenderla permanentemente. Por supuesto, el tema de los servicios básicos es un tema que tienes que atender. El agua, la electricidad es un tema que tienes que atender, por más que algunos intenten solventar esos problemas propios, colocando una planta, creando un pozo. Bueno, eso es algo que como base para poder mantener cualquier economía, si sea criminal, necesitas atenderlo a nivel nacional. Ojo, yo creo que lo hablamos aquí en el programa, no lo van a hacer porque les interesa el bienestar de la gente, lo van a hacer porque el proyecto político así lo exige. Y los que están detrás en ese gran juego geopolítico también lo exigen así. Entonces no es un tema de que yo voy a arreglar la electricidad porque estoy cansado que a la gente se le quemen los equipos, pasen horas sin luz, los pobres no tengan agua. No. El discurso probablemente será ese, pero la motivación real creo que es otra. Y eso es como, y bueno, tenemos que analizar eso, observar la realidad bien y cuidadosamente para poder analizarla, pero también entender que existen nuevos paradigmas que se están incorporando, son muchos años de destrucción, son muchos años de amponato. En el informe de Transparencia de Venezuela que sacaron recientemente aparece una frase que aquí hemos dicho hasta el cansancio, y es que, y de ahí sale la categoría que acuñé de ecosistema criminal, de que ahorita es muy difícil saber qué es lo político tradicional y lo criminal. Por supuesto que eso no es de ahora, eso tiene años así. De hecho, cuando yo creo que la categoría de ecosistema criminal debe tener dos o 3 años, precisamente porque ya eso se vislumbraba. Entonces, al venezolano no le queda más que aprender a observar la realidad, cosa que no nos enseñan en el colegio. Además, cosa que tampoco hemos, con los años, ya hablamos de eso la vez pasada, el miércoles pasado, con los años tampoco hemos cultivado porque éramos un país de artículos domingueros. Entonces tú agarrabas a la falsa ilustración, que, bueno, en aquel momento no había tanta falsa ilustración, en aquel momento había algo más de ilustración real, pero hoy en día lo que nos queda casi es la falsa ilustración. Entonces tú agarrabas el artículo, lo leías, veías lo que estaba en el contenido y expresabas exactamente ese contenido porque esa era la persona que tú habías escogido o las personas que tú habías escogido para analizar. Es que esa era la política editorial. Okay. Esa era la política. Y los venezolanos tenían la política editorial del Nacional, el Universal. La política editorial del Universal, que era un poco más conservadora que el Nacional, y luego, bueno, la política editorial de Última Noticia y El Mundo, que era, digamos, de otro tipo. Tenías 3 políticas editoriales, intentó entrar el Diario de Caracas, entraba, salía, y así como tenías eso, tenías la política editorial de Venevisión, la política editorial de Televen y la política editorial de Globovisión. Hubo una época en que la gente tenía el televisor con Globovisión encendido todo el día. Todo el día. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que creo que ha ocurrido es una decepción creciente, pero también irreversible, con la velocidad que tú quieras. Okay.
También después hubo una especie de política editorial mayamera, Carla Angola, El Ciudadano, 3 o 4 Sí, programas. Globovisión versión 2.0. Exacto, César Miguel Rondón se fue para Miami, pero creo que perdió todo lustre. Yo creo que no hay. Y bueno, queda, digamos, la política editorial de cosas como el circuito Unión Radio, Éxitos, etcétera, que por supuesto tiene una política editorial complaciente, sumisa, dócil, donde nada se puede nombrar, etcétera, ¿no? Ahora, al venezolano en la construcción de su narrativa, o sea, en la construcción de sus propósitos, de su aspiración de justicia, de su sistema de creencias y del sistema de justificación y procesamiento de errores, ya no tiene a nadie en qué confiar y por lo tanto está procesando por una inmensa, Apatía. una inmensa apatía y un inmenso desapego. A mí una vez Antonio Cova me decía, los venezolanos son como lo que le ocurrió a la hija de un gran político, lo voy a nombrar por supuesto, que bueno, ella siendo quien era, decidió divorciarse. Pero la cosa no fue de golpe y porrazo, me decía Antonio Cova. La cosa fue así. Primero, digamos, un distanciamiento dentro de la casa, después una separación de cuerpos, después de la separación de cuerpos, por supuesto, un acudir muy a los tribunales. Pero lo que sí me decía Antonio es, pero es irreversible. Pero es irreversible. Entonces el venezolano, por lo menos en aquella época, llevaba sus duelos así. Uh-huh. Y cualquier marido puede ser el interinato, primera justicia, puede pretender que eso es reversible. No hay forma que vuelvas a enamorar a Venezuela, porque Venezuela ya sabe quién eres tú. Te puede volver a usar, puede hacer lo que, pero enamorarte, no. Eso es lo que yo pienso. Sí, y yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lamentablemente los procesos en Venezuela han sido lentos, también porque, bueno, éramos un país con todos sus defectos y con todas las cosas por hacer, democrático en el sentido que tú tenías unas elecciones, alternabas el poder, había más o menos una ley que se cumplía, o se podía cumplir en su totalidad, a pesar de que siempre existieron las arbitrariedades. Por supuesto, esas excepciones están en todas partes, lo vemos hasta en Estados Unidos, ¿no? Esas fallas de la justicia cuando tienen que actuar de otra forma. Pero eso existe y nosotros crecimos en eso. Entonces, claro, para los países democráticos, y ahí vendrá el caso de Colombia ahorita, cuando los ciudadanos son tan apegados a esas tradiciones políticas, pues es fácil que quien tenga el poder haga cambios potentes y hagan cambios trascendentales como lo hizo el régimen en sus inicios con Chávez y después con Maduro. Porque la gente sigue todavía entendiendo al poder desde su más profundo sentimiento como alguien, como algo, mejor dicho, que los va a ordenar y en algún momento va a mediar y en algún momento hasta los va a proteger, ¿no? Y tenemos el caso de la protesta de los maestros, porque la protesta de los maestros yo creo que es un caso interesante para debatir, un caso interesante para debatir en público, de lo público, sobre lo público, quise decir, porque no es una protesta sencilla, no es una protesta reivindicativa. En el caso de lo público, si fuesen unos trabajadores que trabajan para un sector privado, bueno, sería una protesta reivindicativa y no política en términos de bien común. En el caso de ser un sector público y en el caso de ser sector educación, pues esa protesta también tiene algo político y lleva también impreso en esa protesta una especie de clemencia a quien los oprime, que en este caso es el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas ya no se puede despachar como uno las despachaba antes, más superficialmente. ¿Por qué? Por lo que había dicho antes, el modelo está cambiando, está incorporando, el ecosistema criminal incorpora valores que no son visibles, sino después, que tienen mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de lo que señalaba Transparencia Venezuela.
que ahorita no se puede distinguir. No se puede distinguir no ahorita, no se puede distinguir desde hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que ya en el 2013 ya no se podía distinguir que era un político y que era un criminal. En una entrevista reciente, que bueno, hace unas semanas, que me tuvo el Mingo el gusto de yo participar en ella, lo mencionaba. El problema es que cuando tú tienes un ecosistema como este montado, te permite convertir al político en criminal y el criminal en político prácticamente sin darte cuenta. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Por supuesto que con el pasar del tiempo esto se está fortaleciendo, se está fortaleciendo incluso a lo interno, porque fíjate, yo hablaba en estos días, yo creo que ni siquiera los economistas, la mayoría de los economistas, solo un economista he visto que ha incluido esa categoría como economía criminal en sus análisis y a propósito también de ese informe, y le incorpora nada más y nada menos que la contribución de un 20% más o menos del PIB, ¿no? Que está interesante porque por supuesto a mí me da, de verdad me da ya risa la gente esperando que se publiquen las cifras oficiales como si las cifras oficiales tuviesen esa categoría. Entonces ese esfuerzo de hacer de esa categoría, evaluar su contribución, me parece que es importante, sobre todo porque yo creo que el gran grueso es esto. Pero por otro lado, están economistas reputados saliendo diciendo, no, es que la inflación, no. Y en Venezuela tenemos que entender que tenemos dos economías. Una economía que está anclada en el dólar, en la cual, para no utilizar las fuentes oficiales, sino las fuentes del Sendas, por ejemplo, que ha estado muchos años midiendo todo lo que es el tema inflacionario, más o menos incluso desde cuando se publicaban las cifras normalmente. Bueno, uno ve que esa economía que está atada al dólar solo sube 2%, mientras que la otra, por supuesto, sube más porque es víctima de las devaluaciones. Ahora, el asunto es que la estabilidad parece estar en los precios en dólares y por la inestabilidad en bolívar. Eso nos genera también tres sectores en la sociedad. Aquellos sectores que tienen dólares y solo transan en dólares, los cuales sufren menos. Aquellos sectores que hacen una mezcla entre bolívares y dólares y sufren un poquito más, pero todavía se pueden mantener. Y aquellos que solo, como es el caso de los maestros que mencionabas antes, de los docentes, de los pensionados, sin que tengan remesas, que solo transan en bolívares, y esos son los que están padeciendo todos estos embates. Entonces, cuando nosotros hablamos de inflación, necesariamente usted tiene que decirle a un economista a qué economía te refieres. Si es la economía que está atada en dólares, donde los precios son, tú vas al supermercado, los precios son referenciados en esa moneda, esa economía sufre menos, mientras que la otra sufre más. Pero tendría que haber un estudio, y creo que más que perder el tiempo por enamorarnos de la pobreza y exaltar la pobreza, creo que en Venezuela debería, si las academias quisieran, hacer una reflexión sobre la verdad y no ser parte de ese entramado político que ya hemos denunciado aquí varias veces. Hacer un estudio de cuáles son los sectores económicos o cuál es la composición de esos sectores económicos en Venezuela, los que solo transan en dólares, los que hacen una mezcla de dólares y bolívares y los que solo hacen dólares transan en bolívares. Ahora, Miguel, por supuesto que a uno le cuesta, y no sé qué sentido metodológico tenga, pretender que Venezuela no es una sola, y es la mezcla de todo. Exacto. ¿Sí? Y es la mezcla de todo. Pero obviamente a uno no se puede olvidar de que perdedores netos, que yo llamaría un perdedor neto, aquel que tiene solo ingresos en bolívares y cuyo entorno familiar y social solo tenga ingresos en bolívares, no tenga nadie que le mande una pequeña remesa y por lo tanto no tiene cómo vivir en el país. Okay. Y no tiene posibilidad de tener ingresos adicionales en dólares. Okay. Ahora, lo que uno nota es un país híbrido en ese sentido, con diversas gradaciones de dolarización que pugnan, ¿ok? Pero que en el fondo, Miguel, todos perdemos, todos.
porque una economía así es una economía invivible, una economía que no puede pagar casi nadie, que no puede satisfacer casi nadie. Tú me recordabas lo del Senda, a quien por supuesto nadie le quita el mérito, a nadie, igual tiene algo así, se dice, ¿no? Ahora, la canasta básica del Senda o los productos que a mí se dice son los productos del hambre, o sea, qué sé yo, una lata de sardina para 4 familias, no sé cada cuánto tiempo, una aspirina y un paracetamol, 2 toallas sanitarias, un paquete de arroz y un paquete de... Bueno, eso es medir el costo real de una especie de bolsa clara, poco más, poco menos. O sea, y cuando dicen que para tener eso que es lo mínimo indispensable en términos de proteína y proteína barata, sin darte el grado de libertad, porque termina siendo una especie de ser sometido a lo que te dan, sin ejercer libertad ni gusto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces necesita 500, 600, 700 dólares, cosa que no ganan en el sector formal, ¿no? La última medición creo que está hablando de no sé si era 470, creo que. Exacto. Entonces, claro, es cierto lo que plantea, además, como ahora, tú que dices, no se te dañe la nevera. Exacto. Y Ni ya el no aire pensar, acondicionado, ni la lavadora, ni el carro, ni nada. O sea, ceteris paribus. O sí, sea, que no tengas ni más ni menos. O sea, no, porque no tienes capacidad de ahorro ya no como previsión del futuro a largo plazo. No tienes previsión de ahorro como previsión de contingencia que te salga, ¿no? Y pero de eso se trata de ir colocando poco a poco cambios dentro del sistema para que tú puedas ir acoplando ese capitalismo totalitario. Por eso es que, el régimen tiene que cambiar de actores, porque ya el lumpen no entiende de esto y el lumpen no sabe trabajar de esto. El lumpen trabaja o destruye o es populista, que es una destrucción igual, solo que con música. Entonces, ahora, en esta circunstancia, Miguel, el régimen además advierte que quiere modernizar su sistema tributario para que todo el mundo pague más, pero pague más. Aquí todo se paga, todo. Si tú quieres un pasaporte, el pasaporte más caro del mundo. Si quieres hacer una transacción ante la notaría, es la transacción yo más no sé si soy yo expoliadora del mundo. porque perdí. Pagas 16% de IVA, ¿no? Y sin embargo, digamos, el gobierno como que no le alcanza. ¿Qué querrá decir con eso? Mira, tú sabes que bueno, las categorías que yo utilizo a veces son en contracorriente, a veces hasta temerarias en unas posturas iniciales, ¿no? Hasta que más o menos se empiezan a materializar esas tendencias y uno ve qué tan equivocado o qué tan acertado estaba. Yo no sé si en un país normal nosotros vemos un cambio en el sistema tributario para recaudar más impuestos, ¿no? En un país como este, yo no sé si la lógica funciona igual, considerando que existe un componente que vamos a llamar, ya algunos lo han llamado así, creo que es bueno ya llamarlo así, un componente de economía criminal que se da, pero que no puedes de alguna manera incluir dentro de ese sistema político institucional. La reforma de un sistema tributario de alguna manera hace que tú puedas ir incluyendo poco a poco esas categorías. Por ejemplo, la contribución que hace la economía criminal en este trabajo que se hizo, que es un 20% y a lo mejor es más, es un 20% en esta primera aproximación a incluirla, ¿no? Que es la primera vez que se incluye. De verdad que eso me parece muy bien, porque pocos pueden hablar de eso y pocos tienen la valentía de incluirlo, en el sentido de que, ¿cómo la mides tú? Generalmente los economistas esperan los datos oficiales y las publicaciones oficiales, salvo que tú tengas una institución criminal, no vas a tener nunca datos oficiales, es simplemente establecer unos parámetros en la sociedad de cómo tú vas a ir recogiendo esos datos. Entonces, a los economistas que son positivistas
al 100%, esos datos no lo puede incluir y como dije en aquel hilo, siempre terminan dando explicaciones que son insuficientes. Por ejemplo, cuando hablan del crecimiento, yo he visto economistas que dicen, no, es que el crecimiento, imagínate, yo he visto economistas que hablan de crecimiento de 6%, no por decir los de 10, los que hablan de 6% o de 4%, que tú dices, bueno, 4%, pero no olvidemos que Venezuela venía de un -4, es decir, que ese crecimiento de 4% lo que implica es un 8 puntos. Es 8 puntos. Entonces, si sube 4, no, son los -4 más los 4, son 8 puntos. Exacto. Entonces, cuando tú hablas esto y dices cosas como que el sector productivo se creció un poquito, tú dices, no, para tú subir 8 puntos tienes que tener a 3 polar que crecieron, ¿entiendes? Y eso no es así. Entonces, claro, ellos tratan de justificar ese crecimiento estando dentro de los paradigmas que teníamos antes, sin ver que la realidad está cambiando y sin ver que la realidad está incorporando elementos que tienen muy pocos países. Hay muchas cosas novedosas, y aquí lo hemos hablado dentro de Venezuela, cosas novedosas que se están replicando en otros países. Y no cosas novedosas para el bien, sino cosas novedosas de incluir el mal. La innovación del mal. Además, el mal para sobrevivir tiene que ser muy innovador. Pero vamos a meter al corte, Miguel, y ya regresamos con Miércoles de Perspectiva en Aquí se habla libertad. Se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, 24 de agosto del año 2022. Dice Betty Soto, de Venezuela solo queda el territorio. No hay república, no hay Estado, no hay instituciones, no hay valores y principios, no hay nada. María Macei dice, si compras o vendes o heredas hay que pagar impuestos estratosféricos. No, aquí yo no sé en qué mundo vive el régimen, pero este es un país donde lo fiscal y lo parafiscal es inmenso. También él dijo que iba a homologar los impuestos municipales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué queda de eso, porque a lo mejor lo que está diciendo a nosotros es que piensa cobrarle duro a la economía criminal, o que la economía criminal va a tener que jugar muy duro, muy sofisticado para poder evadir impuestos y seguir siendo una economía criminal.
o es la incorporación de la economía criminal, como pasó en Bolivia alguna vez que lo cierto es que todo pareciera, Miguel, a favor de tu hipótesis del ecosistema criminal, que la geopolítica latinoamericana no va a ser dócil con Venezuela. Efectivamente ganó Petro, ¿no? Pero Petro no creo que se considere lugarteniente del régimen de Maduro. Va a tener todas las relaciones que quieras, en todos los niveles, pero va a haber, digamos, un nivel, como que una búsqueda de un interlocutor más moderno para poder hacer transacciones comerciales. Y Lula, que no es ángel de mi devoción y que espero que pierda en Brasil, pero que podría ganar, dijo que él tampoco se veía como interlocutor dócil. Y esa mamarrachada que es el gobierno de Fernández y Kirchner en Argentina, no le han soltado el avión. Cosa que no entiende Nicolás, que no le suelten su avión, y está muy molesto por eso, pero a ver, nadie está dispuesto a hacer más de lo que ya ha hecho por estabilizar el régimen de Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro, según tu hipótesis, debería dar demostraciones también de una mayor formalización, por lo menos en el plano económico, ¿no? Sí, eso que tú llamas totalitarismo, ¿cómo es? Economía totalitaria. Capitalismo totalitario. Y lo está haciendo. Fíjate que ahorita acaban de subir otra vez las tarifas de ABA. Y lo hacen precisamente porque necesitan hacer inversiones. Y no sé quién estará detrás de CanTV, porque tú puedes decir, lo está manejando el régimen, como pasó con la electricidad, y resulta que después te enteras que detrás hay una gran empresa, como poner en el caso de la electricidad como FIME, ¿no? Y es que hay por mi casa ya atendieron toda la fibra óptica. Sí. Están ahorita puerta a puerta vendiendo su servicio. Por eso, y eso cuesta, entonces suben las tarifas. Eso es ese acomodo en el que te estaba mencionando. Así irán subiendo las tarifas, irán aumentando, irán colocando a precios internacionales, porque de eso también se trata. Yo cuando tú estabas hablando ahorita, bueno, sí, mi hipótesis es la incorporación de todas esas actividades criminales dentro del sistema, que además te haga poder lavar mucho más fácil, y ese lavado pasarlo a las cuentas, ¿no? Si se hacía antes, que todavía no se había encontrado ese método, fíjate que el caso reciente, el Butef, el yerno de Ledesma, bueno, es no puedo decir la palabra que utilizaba mi papá para mencionarla a los imberbes, pero a los muchachitos, pero este es un muchachito y está metido en una trama de corrupción para lavar $1.200 millones, ¿no? O sea, veamos el caso de los boliticos, así hay casos. Está metido, no es que lo intentó, es que lo hizo, ¿no? No, pero la acusación, ¿sabes? Que la acusación de la justicia en otros países es presuntamente hasta que te demuestren lo contrario. Por supuesto, si ya está extraditado, lo más seguro es que ya eso sea un juicio fácil, ¿no? Porque ya deben tener todas las pruebas y todo. El asunto es que, bueno, tienes esas tramas de imberbes que él no es una excepción. Más bien él es parte de un grueso de cuando uno agarra quiénes están metidos, quiénes son los enchufados. Hay mucho componente de chamo. Está todo el tema ahorita de la bebida energizante de esta Furia, que son amigos de los hijos de Cilia, y así va. O sea, cuando tú vas destapando te vas a encontrar juventudes millonarias que no eran ricas de familia. También te vas a encontrar algunos miembros de algunas familias reputadas, como en el caso de los Convit, que tienen su oveja negra. Pero también te vas a encontrar con familias que tuvieron tradición, que bueno, que son todos los Velutini, en el caso de los Velutini, en el caso de Ron Santa Teresa. Entonces, claro. En el caso de los Velutini son muchísimos, ¿no? Por eso. Imagínate, tú sabes que ahí hay todo un tema, ¿no, Miguel? Porque, bueno,
está todo el tema de las relaciones familiares, ¿no? Hasta dónde vas a llegar, qué es lo que puedo hacer, y todo depende. Por ejemplo, en el caso de Ledesma, yo creo, si yo hubiese sido su asesor, y cuando lo fui, se lo dije, el tema era, usted tiene que deslindarse y usted tiene que exigir. Usted, por supuesto, no puede agarrar a su hija y decirle divórciese, ni mucho menos, pero usted tiene que hacer un deslinde político, si usted es político. Ahora, si usted no es político, nadie lo obliga a ir contra su familia, ¿no? Nadie. Pero si usted es político, usted tiene que dar demostración. Entonces, claro, los venezolanos no tienen esa reflexión clara, no saben qué hacer al respecto, y en esto, como tú dices, han encallado los mejores apellidos, los mejores, Oberto, Convit, por supuesto, Follmer, Bellutini, y claro, uno no puede decir es la familia, porque no estamos hablando de Don Corleone. Claro, no estamos hablando de todos los apellidos, de todos los integrantes de esa familia con el apellido. Estamos hablando de alguno de ellos que sale a reducir el apellido, ¿no? Por ejemplo, los Convit solamente fue el nieto, ¿no? de nuestro famoso doctor Jacinto Convit. Y que el pobre no tendría nada que ver. No. El pobre murió en su ley. Afortunadamente, creo yo, porque imagínate tú todas las contribuciones que él hizo a Venezuela y a la humanidad y encontrarse con eso, ¿no? No sé si... Creo que nadie que viva con honestidad pues quiere ver a alguien de su familia, vamos a decirlo así, esa línea directa metido en escándalos como estos, ¿no? O sea, y esos son, y básicamente aquí eso se permea, Víctor, porque fíjate, nosotros ni siquiera las clases altas, que se supone que son las más conservadoras, fueron conservadoras para evitar el ingreso del chavismo en sus círculos. No te olvides todos los que entraron en el Caracas Country Club solamente porque eran capaces de llegarle al precio a que sea. El otro día yo estaba conversando con alguien que decía, no, es que todo el mundo tiene su precio y lo que pasa es que yo tengo el precio muy alto. Yo le digo, mira, yo creo que ese discurso, ese cliché ya deberías quitarlo, porque resulta que si algo le sobra hoy a todos los criminales es dinero. Entonces, exacto. Siempre puede llegar a tu precio. Siempre puede llegar a tu precio. Lo único que tú no es, el límite no puede ser el precio. El límite tiene que ser que tú no estés en venta. Entonces, y así había mucho. Eso era un cliché muy común. Y por eso es que ellos hicieron todo lo que hicieron. Al político lo corrompieron, el que no pudieron corromperlo lo sacaron, porque además tenían el poder para hacerlo. Igual pasó dentro de las instituciones públicas, el que quiso, el que solo tenía como capacidad jalar, bueno, ese le fue bien. El que no tenía capacidad para jalar, sino que era una persona capaz, bueno, lo trataron de corromper y de incluir. Si no se corrompía y si no era incluido, pues simplemente lo sacaban de todo. Y bueno, lo metían en lo que se llama organizacionalmente en el congelador. Y así también hicieron en la política, en todos los aspectos. Entonces, claro, mucha gente al ver primero que se podía surgir siendo un incompetente jalamecate, pero también ver que se podía ser millonario siendo un enchufado con capacidad. Bueno, algunos saltaron esa talanquera moral y se incorporaron a lo que era este proyecto, y así se hizo muchas cosas. El caso de Derwich, o sea, muchas cosas se hicieron con esa incapacidad moral y esa capacidad de ser leal y jalamecate. Entonces, bueno, ahorita tiene que el régimen revertir eso, porque está lleno de incompetentes, gente que no está preparada para los cargos, y de alguna manera tiene que revertirlo, porque si algo es serio, cualquier cosa que tenga capitalismo, sea totalitario o sea el que hablaba Smith, siempre es serio. Siempre tiene que tener unas reglas, tiene que tener un esquema de funcionamiento y tiene que tener gente competente. Claro, ahora, y además, si tú quieres ser interlocutor, ya Lula se escaldó con Odebrecht, vamos a estar claros. Sí. No creo que vuelva a Odebrechtizar la política.
¿Okay? No, a lo mejor de otras formas y claro, pero ya quiere, o sea, él no va a sumergirse, creo yo, en este mar de todo ilegal. O sea, es capaz de no venir. ¿Ok? Sí. Las empresas, y si de lo que se trata es que Venezuela es el centro de un eje, que por un lado están las relaciones comerciales con Colombia, por otro lado están las relaciones comerciales con Brasil, debe quedar claro de que Venezuela también tiene que hacer un esfuerzo para ajustarse. O sea, todo no puede ser ilegal y todo no puede ser, digamos, justificado por las sanciones. Porque por otra parte, también escuché por allí que Cuba está tratando de hacer su metamorfosis hacia el capitalismo totalitario y lo que queda como muestra es esa desgracia asquerosa que es Nicaragua. Sí. Bueno, es que Nicaragua, por eso te digo, este es el eje que yo llamo RIC, Rusia, Irán y China, básicamente. Ahí metería un poco, incluso Hungría, ¿no? Aunque algunos ven Hungría muy occidental para eso. Pero digo, en términos del manejo político que se ha hecho, es muy parecido al de acá, ¿no? Pero ese eje, pues también tiene sus prioridades. Por supuesto que la prioridad principal era no perder Venezuela, entre otras cosas porque, bueno, era el centro de actividades ilícitas a gran escala. Hablamos de la minería. En Venezuela están metidos todos sacando minerales. China, Rusia, Irán. Pero por otro lado era un lugar geopolítico importante. Fíjate que en todas las cosas que han sucedido en el continente, siempre, aunque sea en el discurso, por no decir que, bueno, algunos dirán, bueno, pero eso no tienes pruebas porque seguimos con el positivismo y no observamos la realidad. Pero fíjate que en las elecciones de Estados Unidos incluso salió Venezuela. En todo siempre sale, en las protestas sale Venezuela. Entonces ellos no querían, esa era la prioridad. Ahora ya teniendo Brasil, ya teniendo Colombia, teniendo Argentina, por supuesto que, y teniendo otros países, y a lo mejor, como tú dices, tienen Brasil, bueno, ya eso les da cierta estabilidad y entonces ya el juego no es perder a Venezuela, sino que cada quien sea autónomo, aliado a este eje, pero autónomo y que se comporte bien, y si no se comporta bien, chao. Lamentablemente los antioxidentales tienen mucho más disposición política que los propios occidentales. Es decir, quizás los antioxidentales, por el mismo esquema que utilizan en la incorporación de esa criminalidad, no son tan blandengues como los occidentales y permiten muchas menos cosas que los permiten los occidentales. Entonces, si usted no sirve y está en este eje, yo lo saco a usted como sea. Lo saco porque le hago, como hacían aquí. No olvidemos el caso, por ejemplo, de Ponte a Ponte. Ponte a Ponte era el magistrado, el gran magistrado, pero tenía sus condiciones para que en el momento que el régimen quisiera lo despachaba como una lombriz, como pasó. Bueno, ese eje también los tiene. Entonces, el caso de Venezuela, el caso del avión venezolano, es un caso que tú tienes allí, porque si tú no das la talla, bueno, por ahí te abro un expediente y te saco. En los términos institucionales, nadie puede decir que yo te saqué porque quise, sino que te saqué porque te tenía que sacar. O sea, es más, tú mismo te sacaste. Eso es una lógica que está presente en todo, Víctor. Una vez hablando con un un cubano, él decía que en la isla todo el mundo tenía abierto su caso o sea, tú no podías estar en el grupo principal si no ya tenías caso de corrupción. Y fíjate lo interesante que él dice. Él creía que eso era una forma de cuidarse unos con otros, porque sabía que el quien hablara perjudicaba a uno, pero también salvaba a otros porque le abrían inmediatamente, le sacaban su expediente negro y este es un corrupto y este no sé qué, como ha pasado aquí. O sea, ese modelo no ha cambiado y ese modelo no ha cambiado tampoco en los términos geopolíticos. Entonces, eso siempre va a existir. Ahora, yo lo que creo, estoy de acuerdo contigo, es que ya la prioridad no es perder a Venezuela, porque ya, ¿quién la va a sacar? Guaidó. O el líder que vaya a salir de esas paupérrimas primarias, que quien participe, ya es una desgracia nombrarlas, pero quien participe ya es una desgracia. Yo creo que eso
todo el que participe allí, todo el que haya querido mencionar la Es historia. insólito que esto, voluntad popular, que vuelvan cara. Es insólito. Bueno, después que renunció, ¿no? Sí, Pero sí. bueno. Es increíble, digamos, la forma como ellos tratan la memoria histórica y su propia responsabilidad. No, es que ellos deben estar seguros. A lo mejor están confundidos, o a lo mejor son tan incompetentes que no pueden leer correctamente la realidad. Y esa apatía de la que tú hablabas antes, de la apatía con que ve el venezolano en la política, porque sabe que por ahí no es ahorita, por lo menos, ellos la confunden con que el ciudadano olvida. Entonces, claro, una cosa es decir, yo olvido y participo, y otra cosa es decir, no participo porque precisamente no olvido. Entonces, bueno, ahí, y además, mira lo simbólico del asunto, que quien lo lanza es Superlano. O sea, es que si uno tuviese, yo creo que hay que hacer una reforma importante en el sistema educativo venezolano y empezar a dejarle capacidades a los ciudadanos para entender, para analizar y para evaluar la realidad cualquiera que quiera observar, y ser capaz de hacer un pensamiento propio sin tutela. Porque si alguien se pone a observar lo simbólico de esa declaración, ya eso era suficiente para que en otros países, yo me acuerdo una vez, Víctor, que yo estaba hablando con un funcionario alemán de lo que es el Banco Central, y él decía, y me acordé de esta ministra de Educación que renunció porque hubo una acusación de plagio que nunca se demostró en su tesis doctoral. Él decía que la sola percepción de que tú estés involucrado en asuntos ilícitos era suficiente para que la propia persona renunciara por vergüenza. Imagínate tú a qué nivel estamos hablando. Y resulta que aquí un candidato presidencial es anunciado por un tipo que en medio de una crisis como la nuestra prefirió ir con mujeres de la mala vida y prefirió estar metido en escándalos de corrupción, y ahora él es el que nombra el abanderado. Eso de verdad pasa en países donde el ciudadano no sabe observar la realidad, no la sabe entender, tiene un desprecio por lo moral, y eso es lo que hay que corregir en las futuras generaciones, si es que podemos salir del capitalismo totalitario, que yo creo que nos van a quedar unos cuantos años si esto se estabiliza y si se incorpora la economía criminal al sistema financiero normal. Yo no lo veo fácil, mi querido amigo, porque vivimos una época en la que precisamente nosotros tenemos que encarar que son los propios nuestro principal obstáculo. O sea, la dirección política de la supuesta oposición es la base y la piedra angular de que todo esto que nosotros vivimos siga, digamos, disfrutando de la mejor salud política posible. Porque si no, uno no entiende. Y ellos se han acostumbrado a vivir así y de eso. Entonces, la verdad es que no hay forma. Hacia donde tú voltees, lo que hay es escándalo. Volteas a voluntad popular y ya. Volteas a Primero Justicia y es lo que ves. Volteas hacia Acción Democrática y ya sabes. Volteas a Un Nuevo Tiempo y está. Y la verdad es que ninguno puede pararse en medio del país y por la gente, en medio de la gente y por la gente, construir un discurso absolutamente diferente, porque nadie quiere romper. Incluso aquellos que uno decía, bueno, tú estás llamado a cometer la ruptura, nadie está convocando al país, y todo el mundo compró la agenda del régimen que pasa por primarias, ¿okay? Que es una especie de normalización de la mediocridad. Claro. Pues, las primarias en las que los candidatos son los mismos del elenco del fracaso, Manuel Rosales, la gente de Primero Justicia, etc. Y sí, es muy probable que termine siendo el candidato Rosales, porque él es el dueño de los reales en este momento. Una cosa Claro. tan precaria como es. Tan Sí. precaria. A mí lo que me da tristeza, Víctor, es todo el tiempo que se invirtió en la ruta del coraje para llegar a la ruta del fracaso. Para la ruta del coraje llegó a la playa del fracaso. Y bueno, y eso es algo que nos da aprendizaje, pero también nos pone encima la reflexión de cuánto tiempo se perdió, tiempo maravilloso que de pronto podía ser utilizado
en fines que estuviesen más conscientes del momento político y con más voluntad de desarrollar precisamente una posibilidad de cambio, ¿no? Y no estar... Pero lo que pasa es que, mira, no hay política buena sin reflexión, sin profundidad, sin análisis, sin encarar una estrategia. No hay. Y allí, en esa política del coraje, no hubo reflexión suficiente y el coraje terminó siendo un cliché. ¿Ok? Igual que la fuerza, igual que la... Y cuando tú transformas la política en un cliché, la verdad es que estás condenado al fracaso, sobre todo cuando las condiciones son tan tóxicas como las de un totalitarismo. Entonces, si tú quieres inventarte una de ruptura en una democracia liberal con garantías, bueno, a lo mejor te sale la propaganda. Pero aquí no. Aquí, por ejemplo, cuando se confundió la ruta del coraje con la ruta temeraria, en donde eran otros los que ponían vidas, cuerpos y cárcel, entonces se dañó. Que la ruta del coraje es una ruta de ruptura inteligente con propósitos precisos en un lapso de tiempo determinado que no necesariamente es corto. La ruta del coraje a lo mejor es volver a lo esencial, volver a restaurar, y cada día yo, por un lado me contento y por otro lado me asusto, porque estoy absolutamente seguro que sin fortaleza espiritual, eso que yo llamo fe, sin rescatar la familia, sin rescatar la comunidad, sin una práctica diferente con los otros fundada en la compasión, sin ejercer el magisterio de la verdad, a lo mejor ese es el coraje. Hacerlo, esa es la ruta del coraje. Y no el tremendismo, no te vas mañana, no el ser apocalíptico, no el ser milenarista, no. La ruta del coraje es decir, esta es la ruta y yo la voy a mantener por el tiempo que sea necesario. Eso es lo que pasa. Aquí no ha habido eso. No ha habido Porque es que no se entiende, Víctor, que esa ruta de la ruptura con todo lo inmoral es una posición y una forma de estar en la vida. También es una forma de ser en el sentido que tiene que estar atado a unos principios y valores. Y eso en un país donde estamos acostumbrados o donde se banalizó la política, que acuérdate que la política antes se hacía aquí en romería. Aquí ganaba el que hacía la romería más chévere. No, bueno, lo que me dijo una vez un político, tú no te puedes olvidar, Víctor, que este es el país de Juan Bimba, este es el país del compañerito de partido. Este es el país en el que las elecciones el compañerito pone el carro porque aspira a que le pongan 4 cauchos. Este es el país del clientelismo, me decía él. Y uno no puede renunciar al clientelismo. Y yo lo miraba así como que con muchísima sorpresa, porque es que este no es el país de Juan Bimba. No. Este no es y por eso es que yo sí insisto en que hay que dejar de mirar hacia los sepulcros blanqueados de la política convencional, que por supuesto tiene sus bases corrompidas, del supuesto activista que lo que quiere es un caucho, de aquel que quiere, digamos, su platica para simular un activismo que no hace. No, yo creo que el país sano está en el otro lado, y con el país sano hay que construir una política diferente. Habla del clientelismo, habla del superlanismo, habla del adequismo, habla del copellanismo, habla de un nuevo tiempismo, habla del voluntad popularismo, al de los justicieros, porque al final todos ellos han cometido fraude sostenido. Y ellos efectivamente juegan a que uno se olvide, y el principal reto político para nosotros es precisamente no olvidar. Bueno, saludos a María Macei, a Abraham Bencid, a Hugo Duarte, a el brujo, a Betty Soto, y a todos los que nos acompañaron en esta conversación, a Pedro de Armas, a Kelia Jiménez, al profesor Libni Morales, gracias a Elmen Estar en la dirección general de la estación, a Melissa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora que hoy está cuidando a su bebita, que está un poquito enferma, a Julio Pinto, que guapió en tanto en producción como en los controles, a Enes Rodríguez en la producción de contenido, y bueno, a Miguel Fontán por este nuevo miércoles de perspectiva, que siempre es tan riguroso teóricamente y tan abundante en términos de tema.
No, gracias a ti, Víctor, por este espacio, gracias a todos los que nos escuchan y bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles. Si Dios quiere, así será. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.